Les cayó el karma a los Estados Unidos, en particular al Pentágono, después de que una vez que hace algunos meses todo indica que agencias estadounidenses hackearon el ejército de México y bueno, filtraron a Loretito, los famosos Guacamaya Leaks, y empezaron a dar información sensible. Bueno, ahora ellos en Estados Unidos, el Pentágono está enfrentando un escándalo similar porque han hackeado al Pentágono y han empezado a revelar información hipersensible, porque ahí no es tanto de la salud de Joe Biden, sino en particular de la guerra de Ucrania, sobre Taiwán, sobre China, sobre sus aliados como Egipto en África, en fin, muchas cosas sobre Zelensky, sobre cómo es espiado, y la verdad es que varias cosas más. Y la verdad es que esto pues finalmente parecería una venganza después de Guacamaya, porque que quede muy claro que lo que pasó con México, la filtración de datos, no solo fue en nuestro país, como lo vamos a ver, fue un ataque dirigido por las agencias estadounidenses a países latinoamericanos donde gobierna la izquierda y donde gobiernan gobiernos no queridos por Estados Unidos como El Salvador. Y bueno, era la intención de desestabilizar y ahora pasa lo contrario. Están desestabilizando al Pentágono y a Estados Unidos en algo que intentan frenar, pero no lo van a hacer. Y que hay que recordar al presidente López Obrador como hace algunos días. Pues él siempre después mandan, ¿no? Claudio X González y estadounidenses reporteros a hablar sobre Guacamaya Leaks. Y el presidente dijo sus sospechas, ¿no? Que todo esto viene de agencias estadounidenses. Vamos a recordarlo. ¿Quién es Guacamaya? ¿Quién hace ese espionaje? ¿Por qué no hacen una investigación ustedes sobre eso? Porque yo sospecho que son agencias internacionales vinculadas con el grupo conservador que encabeza Claudio X González. Entonces, esa información que es ilegal, porque no se puede extraer, hackear información de ninguna dependencia del gobierno, de ningún particular, es la que utiliza que vive en una unidad habitacional del Infonavit, Lore de Mola. Entonces, al final el presidente habla sobre este tema de Guacamaya y dice, son agencias internacionales, evidentemente se habla de Estados Unidos. ¿Qué agencias? Bueno, pues la verdad es que Estados Unidos tiene un montón de agencias, en particular para eso, yo creo que sería la NSA, que finalmente es la dedicada al espionaje. Un poco la CIA, pero en particular la NSA. Si no, lo curioso es que esto, por ejemplo, se registró entre septiembre y octubre del año pasado. Pero también hay que recordar que no solo fue México el que hackearon. Por ejemplo, Chile también recibió un ataque y hackearon, ¿no?, correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto, recordando que en Chile gobierna Gabriel Boric, un nuevo presidente de izquierda. Es medio progre y toda la cosa, pero al final es de izquierda Gabriel Boric. Y bueno, hackearon también al ejército. Otro ejército fue el peruano. Este ejército peruano sufre el mayor hackeo de su historia. Cuando todavía gobernaba Pedro Castillo, antes del golpe de Estado, fue hackeado también el ejército. También fue hackeado, ¿no?, Colombia, donde gobierna Gustavo Petro. Hackers Guacamaya en Colombia investigan posible hackeo de las fuerzas militares. Igual los mismos Guacamaya, o sea, las agencias estadounidenses. Y bueno, El Salvador. Hackean correos electrónicos de la CIA y las FAES, o sea, las Fuerzas Armadas del Salvador, en ataque cibernético. Y El Salvador no es un gobierno de izquierda, realmente no lo es un gobierno más de derecha, pero sí es un gobierno que está en contra de Estados Unidos. Ha sido muy claro y evidente su antagonismo que tiene El Salvador y Bukele contra todo lo que huela a los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos en esta región? Porque solo han sido hackeados, si se dan cuenta, países donde gobierna la izquierda. No fue hackeado Uruguay, no fue hackeado
Paraguay, no fue hackeado todavía Brasil, ¿no? Todavía no era Lula presidente. El único que creo que se salvó del gobierno de la izquierda fue Argentina, pero no fueron hackeados, ¿no? Otros tipos de países donde gobierna la derecha. Y lo curioso aquí es por qué, bueno, al mismo tiempo, paralelamente que están hackeando esto, llega la jefa de Comando Sur de Estados Unidos, del Pentágono, y dicen, y no disimulan ya, ella es la jefa del Comando Sur, ¿no? La comandante se llama Laura Richardson, y ella no disimula, ya nadie disimula en los Estados Unidos qué es lo que quieren de Latinoamérica. Quieren el litio, el petróleo y agua dulce, ¿no? Que eso es finalmente lo que la propia jefa de Comando Sur, Laura Richardson, señaló que es lo importante para Estados Unidos controlar. En particular lo primero, el litio. Esto es lo que más les interesa en este momento a los estadounidenses. Entonces, como vemos, finalmente, todo esto es una operación, ¿no? Mundial, donde quieren también diezmar a los ejércitos. Y en particular, por ejemplo, el mexicano, la verdad es que ha sido empoderado con López Obrador, sí, la verdad es que sí, ¿no? Ha ganado más prestigio, empieza a controlar el ejército, ya no solo cuestiones militares, sino comerciales, como la IFA, va a controlar el Tren Maya, el tren transísmico, también empieza a ser una gran empresa, va a poner hoteles, va a tener una aerolínea comercial. Entonces, la verdad es que se ha empoderado este ejército. Incluso el New York Times señala en un artículo que ya temen, ¿no? Es que el empoderamiento del ejército nacional, nosotros lo vemos muy bien, pero ahí en Estados Unidos lo ven muy mal, porque al final no les conviene a ellos que hay un ejército mexicano más empoderado, no quiero decir más poderoso, no quiero decir más independiente, ¿no? De ellos, más alejado de los intereses estadounidenses. Entonces empezamos a ver ese tipo de ataques que vienen y que, bueno, al final intentan debilitar al ejército, intentan, no solo al nacional, sino también en otros países. ¿Y qué pasa? Bueno, lo curioso es que pasan los meses, aquí en México realmente López Obrador logra frenar bien el golpe del Guacamaya Leaks. En otros países no fue tan así. Por ejemplo, Boric sí sacó a generales del ejército después de los leaks de Chile. En Colombia también hubo otro tipo de reacciones. Aquí en México creo que se aguantó bien este guamazo. El presidente mexicano es muy hábil para esto. Pero llega el contraataque, la venganza. Y entonces, mientras quieren desestabilizar a Estados Unidos a ejércitos latinoamericanos, ¡pum! Sucede que le filtran hace algunos días un leaks del Pentágono y también documentos secretos del ejército estadounidense a nivel mundial. Y entonces, esto es muy grave. El Pentágono alerta de la filtración de documentos secretos y que pone en riesgo incluso la guerra en Ucrania y otras muchas cosas más, ¿no? Y lo curioso es que esta leak tiene como un mes, más o menos señalan, que se hizo a través de una red social de gamers, por cierto, que se llama Discord, que es donde se comunican, ¿no? los gamers para ponerse de acuerdo para jugar los videojuegos. Es curioso que haya sido por ahí filtran millones de documentos. Incluso Julian Assange fue detenido por una filtración porque él publica documentos filtrados. Bueno, ahora sucede lo mismo precisamente 4 años después de que detienen a Julian Assange en la embajada ecuatoriana allá en el Reino Unido. Yo creo que también esa era la razón. Lo filtran y la vez que se hace todo un relajo, una venganza y épica, ahora sí, de los Guacamaya Leaks. Ahora le toca al Pentágono sufrir. ¿Qué revelaciones, no, han hecho? Bueno, hay algunas. Por ejemplo, la primera, que fuerzas especiales occidentales ya operan dentro de Ucrania. Reino Unido tiene 50 agentes, Letonia, Francia, Estados Unidos y los Países Bajos. Bueno, creo que esto no sorprende a nadie, pero bueno, así ya se confirma en los Pentágonos Leaks. Es importante. Egipto planeaba en secreto suministrar cohetes a Rusia, le iba a mandar 40,000 cohetes, ¿no? Le iba a vender. Egipto es un aliado de Estados Unidos, por eso esto es lo más grave. O sea, un aliado estadounidense iba a venderle a Rusia
cohetes para, bueno, atacarlos. Corea del Sur dividida por la entrega de armas a Ucrania. Finalmente Corea del Sur es un aliado también estratégico de Estados Unidos y la verdad es que no están muy convencidos, creo que nadie, de seguir entregando a Ucrania. China hizo pruebas experimentales de armas hipersónicas en febrero. Un vehículo de planeo hipersónico de F-27, es súper importante porque Estados Unidos no tiene todavía armas hipersónicas y ya China ya las está probando. Y además, esto no lo dicen, pero igual en los Pentágono Leaks aparece que Zelensky está siendo espiado por Estados Unidos. Aparece también claramente lo que está pasando en Bakhmut en este momento. Bakhmut es un territorio ya en Ucrania donde se está dando el epicentro ahorita de la batalla. Es clave y fundamental porque una vez que los rusos, que es inminente que los rusos controlen totalmente ese territorio, ya están casi controlándolo, van a tener control total ya de esta parte de Ucrania para poder ahora sí anexarse por completo el este de Ucrania. Y Bakhmut es clave, es donde también, y igual se reportan los Pentágono Leaks, ha habido una enorme bajas del ejército ucraniano. Dicen que hasta 50,000 soldados han perdido la vida. Allá en Bakhmut es realmente terrible esto, pero bueno, al final ha sido Zelensky el que no ha dejado. En fin, tremendo. Y bueno, y muchas cosas más. Incluso allá en Estados Unidos, la Casa Blanca y el Pentágono están empezando a maniobrar y obligar a la prensa estadounidense a no revelar los leaks. Imagínense, ¿no? El gobierno estadounidense le dice a CNN, a Fox News incluso, que no revelen los leaks del Pentágono. Sí, es lo que sucede, pero al final ya fueron filtrados y se están revelando. ¿Dónde? Pues en los medios chinos, en los medios rusos, en redes sociales, en medios ingleses, en fin, ¿no? O sea, esto está siendo revelado y se ve que son también terabytes de información y que van a seguir. Es súper importante. Y entonces aquí lo curioso es que también López Obrador en estos últimos días se metió con esta superpotencia. ¿Quién pudo haber revelado esto? Pues yo creo que los sospechosos claramente son los chinos y los rusos. Y el presidente mexicano ha estado, no sé si se tienen claro, en contacto con ellos. Por ejemplo, hace apenas unos días el presidente le envió una carta personalizada al presidente chino Xi Jinping para ayudar contra el tráfico de fentanilo, no sé si se acuerdan. Pero lo más interesante, y vale la pena leer la parte esta de la carta, esta es la carta que mandó el presidente López Obrador, donde igual le ataca también a Estados Unidos. Vean lo que escribe López Obrador, le escribió a Xi. No obstante, dice, últimamente de manera falaz e irresponsable, algunos legisladores de Estados Unidos han culpado a México de la desgracia que padecen en su país a causa del consumo de fentanilo. Inclusive han llegado a decir que si no detenemos a las bandas del narcotráfico que operan en México y que introducen esta droga, podrían presentar una iniciativa a su Congreso para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos invadan nuestro territorio. Tales planteamientos son en sí mismos una falta de respeto y una amenaza inaceptable a nuestra soberanía. Además, hay detrás de ellos una actitud absurda, manipuladora y propagandística y demagógica que se aprovecha de la falta de información sobre este y otros temas en la población estadounidense. México se forjó resistiendo invasiones y actos de prepotencia y sabemos enfrentarlos con valor, patriotismo y dignidad. Acudimos a usted, presidente Xi Jinping, no para pedirle apoyo ante estos groseros amagos, sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país. Por ejemplo, será un apoyo inestimable contar con información sobre quiénes importan esta sustancia, en qué cantidad, en qué embarcaciones, cuándo sale de los puertos chinos, a qué puertos mexicanos llega y el tipo específico de sustancia. Pero eso es interesante, ¿no? No para pedirle apoyo ante estos groseros amagos, le dice López Obrador. Sí, todavía no ha contestado directamente, ya una portavoz de la Cancillería más o menos habló sobre ese tema, pero es evidente que sí va a contestar. Ahorita, por cierto, Lula se encuentra en China, donde están a punto de relanzar el BRICS. Incluso yo creo que a México lo van a invitar al BRICS también. Pero por otro lado también, en Rusia, la semana pasada, Putin recibió al nuevo embajador mexicano en Rusia y en una declaración dijo lo siguiente Putin: valoramos los enfoques equilibrados de México a la solución de problemas globales sobre los principios del multilateralismo, no injerencia, cumplimiento de las normas de derecho internacional, solución pacífica de controversias.
estamos interesados en seguir incrementando el comercio, en realizar proyectos conjuntos de energía, productos farmacéuticos, agricultura y por supuesto estamos abiertos a ampliar los intercambios científicos, culturales y turísticos, señala finalmente Putin. Esto lo acaba de decir también. Entonces, de una u otra manera, pues sí, parecería, ¿no?, que chinos y rusos también, evidentemente con sus propias agendas, pero sí empatan finalmente con el interés mexicano de una venganza hacia el Pentágono, hacia las agencias estadounidenses por el Guacamaya Leaks, y ahora les toca a ellos, los estadounidenses, sufrir sus propios Pentágonos Leaks. Y que, bueno, pues con el control que tienen ahorita los chinos y los rusos, quién sabe cuánto se robaron y quién sabe cuánto más va a empezar a salir. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.